Como periodista, investigo y cuento historias de todo tipo, pero la más importante es la que tiene que ver con nuestra salud. El cáncer no discrimina y detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. Un chequeo oportuno puede salvar tu vida. Aún me quedan historias que contar. Por eso, elijo chequearme. El chequeo es la clave. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a * 462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Entonces sí que nos contactaba el equipo de prensa de la primera dama para ese mensaje, y es un mensaje que estamos enviando todos los días a nuestras mujeres, y queremos reiterarles esa necesidad de necesariamente hay que hacerse ese chequeo. En el día de ayer al presidente de la República le preguntaron sobre un tema que estuvo como un conato de problemas en los últimos días para el gobierno, y fue la designación en doble funciones de Carlos Pimentel. Carlos Pimentel está en compras y contrataciones y fue designado en la dirección que tiene que ver con los trabajos de alianzas público-privadas. Carlos Pimentel había aceptado y había defendido esa designación que hizo mediante decreto el presidente de la República. Pero efectivamente hay que tomar en cuenta que Carlos Pimentel no se designa a sí mismo. El decreto lo hizo el presidente de la República. Se filtró una carta que era del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dirigida al presidente de la República y también a Carlos Pimentel, donde decía que esa designación no era posible porque violentaba ciertas reglas, entraba en conflicto de intereses y demás, que una persona puede tener dos cargos en la administración pública siempre y cuando no cobren uno de ellos, uno sea honorífico, pero además si no hay conflictos de interés, que según lo que estimaba era el caso. Se publicó esa carta, pero además las posiciones de Participación Ciudadana y de la Fundación Institucionalidad y Justicia llegaron para robustecer un ambiente donde estaba ya cuestionada la designación. Este gobierno ha mostrado que le preocupa mucho lo que se manifieste público, lo que digan las redes. Si tiene que devolverse, se devuelve. Eso no es malo necesariamente. Los gobiernos tienen que tener esa sintonía de escuchar. El Papa mismo ha dicho, si yo tengo una historia hay que pedir perdón, se pide perdón incluso. Ahora bien, se presentó la reforma fiscal, el gobierno no luchó por su reforma fiscal, la presenta, hay unas vistas públicas, los sectores salen como si nunca hubiesen sido consultados, sectores que eran consultados, y el gobierno retrocede. Y en esto era un retroceso claro. Entonces lo más, digamos, que pasaba más elegante, por decirlo de algún modo, era que Carlos Pimentel renunciara para que el presidente no tuviera otra vez que dar revés a un decreto suyo. Eso fue lo que ocurrió. La renuncia de Carlos Pimentel es la salida más elegante que encontró el gobierno a una decisión que tomaron ya advertidos de que la decisión no funcionaba. Creo que es una lectura, eso es una cosa increíble, o sea, tenía el documento. El presidente dijo ayer en la semanal que no es la primera vez que cuando el consultor jurídico dice una idea, hacen otra porque definen otro camino. Bueno, claro, él es el presidente, pero en este caso las razones son las mismas, se mantuvieron, y al final, pues Carlos Pimentel sale de esa función que esperamos que encuentren al mejor de los funcionarios para que la ocupe ahora. Pero es como una lección. Ese retroceso, esa salida, esa renuncia, responde a que básicamente era una puerta lateral a la posibilidad de que quien había hecho la designación, que es el presidente de la República, tuviese que darle hacia atrás. De hecho, lo asumió como suyo y habló como si él fuera parte de la renuncia. Bueno, hemos encontrado esta salida. Esa indudablemente fue una salida. Claro que Carlos Pimentel dice algo en la carta que yo creo que está claro, y es que goza de la confianza del presidente. Y eso es un mensaje en una etapa en la que hay muchos cuestionamientos en redes que, como ustedes saben, él salió frontal con el tema del Intran, y ahí le organizan una cabeza de playa en cualquier esquina de las redes sociales. Eso lo podemos encontrar sin duda alguna. Creo que hay un tema que hoy en la portada del Listín Diario, y solo para referirle como una anécdota, dice que los comerciantes no le quieren hacer caso a Proconsumidor con el agua embotellada en República Dominicana, que es un agua que ya han advertido que no es saludable para las personas. En cualquier sitio de República Dominicana que usted va,
cuando usted va a un colmado, lo que sea, usted ve unos grandes tramos llenos de agua embotellada, en plástico. Entonces, que no le hacen caso a los comerciantes o comerciantes que no sabían. Yo creo que eso es agarrar el toro por el rabo cuando usted puede agarrarlo por los cuernos, dice, en la cabeza, párate, detente. ¿Por qué? Porque eso no se trata de ir comerciante por comerciante. Las empresas que venden agua son 2 o 3. Son 2 o 3 empresas, grandes empresas. Eso es el gobierno ir donde esas empresas. Quien no tenga las condiciones para vender agua, no vende agua, punto. Eso es simple, eso es simple. El gobierno dice, ustedes distribuyen agua a las empresas que venden agua. Esa agua tiene que tener unas características sanitarias, entre ellas que no le dé el sol. Y el que no, así como la gasolina, ¿dónde vende la gasolina? En la gasolinera. Yo no puedo coger un cambumbo y ponerme en una esquina a vender gasolina. Si yo me pongo un cambumbo en una esquina, aquí estoy vendiendo gasolina, van y dicen, Edith, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Eso es peligroso, usted no puede vender gasolina en esa esquina. ¿Por qué no? Porque no funciona así. Entonces, como eso es un negocio, el gobierno puede perfectamente, es una norma, es una regla, punto, ya. No se vayan colmado por colmado, no tiene sentido. Esas son las empresas. ¿Cuáles son? ¿Cuántas empresas tenemos distribuidoras de agua? Todas, se supone, tienen registro sanitario. Todas tienen que tenerlo. Entonces, coge las empresas, táquete, mire, fulano. Quien no tenga cómo tener el agua libre del sol, no puede venderla. Pero lo que es más, me decía Karen Tamariz, que es una especialista en el área farmacéutica, y he estado en este programa muchas veces, que pasa entre nosotros con los tinacos de agua, son plásticos. O sea, los tinacos también, que tenemos sobre la casa. Usted dirá que no se lo toma, pero se cepilla, me decía ella. Se cepilla. Si tiene tóxico, usted cuando se cepilla, también. Entonces, ese es un tema para conversar otro día. Ahora, si quieren el camino más corto, pongan una regla para todos. Se ponen reglas claras. El agua se vende a quien tenga la situación para venderla, o si no, dejen eso. Y punto, se acabó el problema. Yo no sé cómo llevamos 10 años batiendo eso. Ya es tiempo de que eso se termine con una decisión que puede tomar el gobierno de manera clara. Es una idea que le estoy dando, porque yo no sé por qué hay que andar por los colmados, como si fuera vendiendo equimalito. ¿Qué es eso? Mañana me da risa porque eso no es posible. Mañana es otro día y aquí vamos a estar. Siempre agradecidos de todos ustedes la atención que nos prestan, aquí nos encontramos. Así que suerte y gracias a los de Teleradio América y sobre todo a la gente de Televisión Dominicana. Nos vemos otra vez.